En el primer libro de la serie Caballo de Troya del investigador español J. J. Benítez, se narra una versión fascinante y rica en detalles de lo ocurrido en la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. Esta obra, llena de información no conocida por la mayoría de creyentes, ofrece una reinterpretación única de uno de los eventos más emblemáticos de la vida de Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue recibido realmente Jesús en Jerusalén? ¿Realmente lloró al ver a Jerusalén? Tal y como me había anunciado Eliseo en la última conexión auditiva, aquella mañana del domingo 2 de abril amaneció nublada. Una fina lluvia refrescó sensiblemente la temperatura, sacando un brillo especial a las campiñas y perfumando Betania con un agradable olor a tierra mojada. Una vez en la casa de Simón, el maestro reunió a sus hombres y mujeres en el jardín. Allí, el gigante, con un semblante más serio que en la jornada anterior, les dio instrucciones concretas de cara a la próxima celebración de la Pascua. Insistió especialmente en que no llevaran a cabo manifestación pública alguna mientras permaneciesen en el interior de la ciudad santa, y que sobre todo no se movieran de su lado. Cuando comenzó a hacer un repaso de lo que había sido su ministerio desde su ordenación en Cafarnaún hasta ese día, observé cómo Judas el Iscariote, haciendo oídos sordos, dedicaba toda su atención al recuento de la bolsa común. Abandonó poco después el grupo y entró en la casa. El nazareno terminó su plática, adelantándoles que aún les dejaría muchas consignas y lecciones antes de volver al Padre. Pero los discípulos no terminaron de comprender a qué se refería. Esa misma noche, de regreso a Betania, tuve el valor de preguntarle por qué había elegido aquella forma de entrada en la ciudad santa, montando en un pollino. El maestro, perfecto conocedor de las Escrituras, me respondió escuetamente: así convenía para que se cumplieran las profecías. Efectivamente, tanto en el Génesis como en Zacarías, se dice que el Mesías liberador de Jerusalén vendría desde el Monte de los Olivos montado en un jumentillo. Zacarías concretamente dice: alegraos grandemente, oh hija de Sión. Gritad, oh hija de Jerusalén. Mirad, vuestro rey ha venido a vosotros. Es justo y trae la salvación. Viene como el más bajo, montado en un asno, en un pollino, la cría de un asno. Cuando lleguéis al cruce de los caminos, encontraréis atada a la cría de un asno. Soltad al pollino y traedlo. Pero, Señor, si alguien os pregunta por qué lo hacéis, decid simplemente: el maestro tiene necesidad de él. El ambiente era absolutamente festivo y fue intensificándose conforme nos alejábamos de Betania. Grupos interminables de personas a ambos lados del camino saludaban y vitoreaban, reconociendo a Cristo como el profeta de Galilea. Quiero creer que aquel mismo escalofrío que me recorrió la espalda y me hizo temblar fue experimentado también por los apóstoles, cuando espontáneamente muchos de aquellos hebreos cortaron ramas de olivos, saludando al Maestro, lanzando a su paso las flores violetas de los cinamomos. Sinceramente, ninguno de los seguidores del Cristo podía esperar un recibimiento como aquel. ¿Dónde estaban las amenazas y la orden de captura del Sanedrín? Cuando todo hacía suponer que la comitiva seguiría por el camino habitual, Jesús y los 12 giraron a la derecha, iniciando el ascenso de la ladera oriental del Olivete. Mientras el grupo se estiraba, caminando prácticamente en fila, de uno a uno entre las plantaciones de olivos, el corazón me dio un vuelco. Aunque el módulo se hallaba en la cota más alta del Olivete, y sobre unos peñascos donde no habíamos advertido sendero alguno, siempre cabía la posibilidad de que los participantes en aquella agitada manifestación de júbilo pudieran penetrar en la franja de seguridad de la cuna.
Instintivamente me aparté del camino y advertí a Eliseo de la aproximación de la comitiva. Al alcanzar la cumbre, el maestro se detuvo. Respiré aliviado al comprobar que el punto de contacto del módulo se hallaba mucho más a la derecha y como a unos 300 pies de donde nos habíamos detenido. Jerusalén, desde aquella posición privilegiada, aparecía en todo su esplendor. Las torres de la fortaleza Antonia, del palacio de Herodes y sobre todo la cúpula y las murallas del templo se habían teñido de amarillo con la caída de la tarde, destacando sobre un mosaico de casas y callejuelas blancos cenicientas. Un repentino silencio planeó sobre la comitiva, apenas roto por el rumor de abigarrados grupos de israelitas que corrían desde las puertas de la fuente y de las tejoletas al sur de las murallas, advertidos de la llegada del profeta. El semblante de Cristo cambió súbitamente. De aquel abierto y contagioso buen humor había pasado a una extrema gravedad. El silencio se hizo definitivamente total, casi angustioso, cuando los allí reunidos comprobamos cómo Jesús de Nazaret, adelantándose hasta el filo de la ladera occidental del Olivete, comenzó a llorar. Fue un llanto suave, sin estridencia alguna. Las lágrimas corrieron mansamente por las mejillas y barba del nazareno. Yo sentí un estremecimiento y en mi garganta se formó un nudo áspero. Con los brazos desmayados a lo largo de su túnica, el Cristo, sin poder evitar su emoción y con voz entrecortada, exclamó: